¿Cómo es que una sociedad llega a aceptar cosas que antes habría considerado impensables? Hola lectores, yo soy Sol, este es su espacio y tengamos conversaciones. Nada más tenemos que voltear a ver todas las noticias que están saliendo como para notar que hay ciertas ideas que antes de alguna manera parecían impensables, pero que poco a poco comienzan a hacerse presentes en nuestras conversaciones. Y es entonces cuando las distopías, en lugar de empezarse a ver, o alguna vez las vimos lejos, empiezan a verse pues ya así como que dialogando y coqueteando con nuestra realidad. Y es ahí donde debemos de cuestionar qué está pasando. Por ejemplo, ¿qué tienen que ver estas historias? Hablando de distopías, ¿no? Los Juegos del Hambre, Mexicolán, Cadáver Exquisito y por supuesto que ya se ha hablado muchísimo, El Cuento de la Criada. Para quien no ubique estas historias, así como que contexto lo más rápido que pueda. En los Juegos del Hambre ya sabemos qué sucede. Está Katniss, que vive en este régimen en donde el Capitolio gobierna todo y se estructuró porque hubo como una guerra muy importante en Estados Unidos y se reestructuró todo pues para beneficiar a las personas. Pero de alguna manera pues solamente ciertos grupos salieron beneficiados. La gente normalizó todo este discurso porque pues les dan alimento, les dan seguridad, les dan un hogar y les dan una estructura. Sin embargo, llega un punto en la historia en el que se cansan de esto y se levantan en armas. Y los rebeldes pierden, pero ¿qué es lo que hace el Capitolio? El Capitolio, si ya de por sí los tenía como muy limitados, ese es el momento en donde termina de quitarles prácticamente todo, ¿no? Los restringe y siempre instaura estos juegos, ¿no? Que es un recordatorio de qué es lo que le pasó a los rebeldes cuando decidieron actuar. Es el recordatorio de esto te puede pasar y puede ser peor a como estabas si tú decides llevarme la contraria. Bajo el argumento de que este sistema que tiene el Capitolio pues beneficia a todos, aunque es muy claro que no beneficia más que a el Capitolio. Y los distritos, bien, gracias. En Mexicoland tenemos, de hecho, tenemos ciertos parques que no voy a nombrar, que manejan como esta idea, ¿no? Pero bueno, la historia en Mexicoland es que hubo una gran guerra, una gran lucha en México y se dividió en el México Nuevo y el México Viejo. Y el México Nuevo, o sea, quienes viven en el México Nuevo, la presidenta o la figura de autoridad, porque creo que no se llama presidenta, pero la figura como que de máxima autoridad, que es Ángeles Díaz Wilson, me parece que se llama. Eh, bueno, ella controla la narrativa, ¿no? De lo que se enseña y ciertas cosas están prohibidas. En la escuela no se enseña, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, de la independencia de México, de todas estas luchas sociales que pues terminaron beneficiando de alguna manera a todos los mexicanos. De lo que sí se habla es de esta ruptura entre México Nuevo y el México Viejo, ¿no? Argumentando que el México Viejo pues está lleno de violencia, está lleno de matanzas, está lleno de precariedad, de hambre, de todo lo malo que te puedas imaginar. Entonces, tú ciudadano estás bien viviendo aquí en el México Nuevo y agradece eso. Entonces, la narrativa de las personas que viven en el México Nuevo es esa, ¿no? De que aquí eh, está chiquita la casa, es de dos por dos, pero tenemos casa. Está del asco el trabajo, nos pagan re poquito, pero tenemos trabajo. Y si nos esforzamos y cumplimos como que las leyes y las normas, pues podemos aspirar a lo mejor a, pues, poquitos beneficios, pero así como que mínimos, ya sabes, algo así como un paseo, un retiro digno, si ahorras lo suficiente. Es un poco como que lo mínimo aceptable. Pero lo curioso de Mexicoland es que, por ejemplo, a los profesores, y me pega mucho porque yo soy docente, a los profesores que empiezan a enseñar cosas prohibidas, los rebajan a payasitos. Literal, van vestidos de payasos a las escuelas a hacer como que el show de todo lo que es la escolaridad del nuevo México, ¿no? Entonces no puedes como que salirte, si tú empiezas o tú mencionas cómo era el México de antes o todas estas luchas sociales, eres degradado. O sea, hay un claro, una clara violación de nuestro derecho a la libre expresión. En fin, en
Tanto en Mexicolán como en los Juegos del Hambre, la pregunta es, ¿qué estamos dejando de cuestionar cuando nos prometen seguridad? Y aquí en Mexicolán habla sobre la narrativa, ¿no? ¿Cuánto de lo que sabemos lo investigamos nosotros o solamente proviene de lo que alguien nos dijo? Que no está mal aprender acerca de lo que nos dicen ciertas personas, pero es muy importante corroborar esta información, ver que sea fidedigna. Cuando se piden fuentes, justamente es por esto, para que podamos comprobar pues qué sucesos. Obviamente no tenemos una máquina del tiempo para ir a ver y comprobar exactamente qué es lo que pasó, pero pues hay datos históricos, hay algunas pruebas, se puede armar la historia a partir de especulaciones, claro que sí, pero qué especulaciones son un poco más objetivas y qué especulaciones tratan de controlar una narrativa. Y es un poquito lo que vemos aquí en Mexicoland. Si no lo han leído, se los recomiendo ampliamente. Es de Jaime Alfonso Sandoval. La otra distopía es Cadáver Exquisito. Igual es esta es un poco más como que en Cadáver Exquisito cae como una especie de virus en todo el planeta que afecta expresamente a los animales. Y pues nosotros somos carnívoros, bueno, la mayoría de las personas son carnívoras, y pues necesitamos proteína. Aquí viene una lucha que está un poco lo que sucede actualmente, ¿no? Entre veganos, vegetarianos y las demás personas, ¿no? Que consumen carne. Esa lucha de que, ¿y de dónde obtenemos las proteínas? ¿O de dónde obtenemos los nutrientes? Hay opciones y esta lucha se hace mucho más presente aquí, porque pues ya no podemos consumir como que animales. ¿Y cuál es la opción o cuál es por lo que se decanta la población en general? Bueno, pues necesitamos una manera de consumir carne, así que, ¿qué les parece si hacemos granjas de humanos? Sí, así, granjas de humanos. Y allí lo que cambia es la forma de nombrar a las cosas. Para que no sea tan agresivo el carne humana, lo cambian por carne especial. Y esta narrativa, esta forma de llamar a las cosas es lo que no cambia la realidad, pero cambia la relación que tenemos con la realidad. Es un poco más aceptable para nosotros y digerir esto, valga la redundancia que estamos digiriendo, cuando lo llamamos de una manera distinta. En el libro lo que más choquea a las personas son los que hicieron la transición, ¿no? Los que vivieron como cuando se podían consumir todavía animales, a los que pues ahora tienen que consumir la carne es especial, ¿no? Los niños casi no se preocupan de ello o no tienen tanto conflicto porque pues desde pequeños se les instaura esto y crecen con ese modelo y crecen con ese pensamiento y asumen que es normal, pero está la pregunta, queda la pregunta de qué es moralmente correcto y hasta qué punto qué derechos sí respetamos y qué derechos no, porque qué nos separa de que nosotros seamos el ganado. Es muy interesante. Y bueno, el cuento de la criada creo que ya se ha hablado, o sea, hasta el cansancio. De hecho, tenemos un live que hicimos con Kayuri, que está en los en vivos. Hablamos justamente sobre la temporada uno del cuento de la criada. Hicimos algunas comparaciones con el libro, pero pues en general es el uso del discurso, ahí, perdón, del discurso religioso, muy importante. El uso del discurso religioso para justificar un proyecto político, que es ahí donde empieza la situación, ¿no? Ellos seguían mucho de decir que es que se nos dijo, el profeta, Dios, máxima autoridad, decir que eso es lo que deben de hacer como para sobrevivir. Lo hacen para justificar esta baja natalidad, esta forma en la que se puede conservar a la humanidad. ¿Es cuestionable? Claro que sí, pero lo interesante allí, y es lo que quería hablar justamente de Margaret Atwood, es cómo se usa este discurso religioso para entrar en la mente de las personas e instaurar ideas que al fin y al cabo cuestionan derechos. Que este es el punto en común de todas estas historias, de todas estas distopías, ¿no? El uso del discurso como un mecanismo para normalizar lo impensable. Así, ¿cómo se usa esto? ¿Cómo las ideas, los discursos, las palabras pueden agarrar y entrar en la mente de las personas, hacerles hasta cierto punto sentido y entonces reproducimos ese discurso, esa idea y pues es lo que pasó, por ejemplo, en el cuento de la criada, ¿no? Y también es lo que pasa en Cadáver Exquisito y también es lo que pasa en Mexicolán y también es lo que pasa en los Juegos del Hambre. Por ejemplo, en los Juegos del Hambre, en el Capitolio,
todos están como que, ok, porque no son afectados sus derechos. En el México Nuevo, las personas que tienen poder adquisitivo están ok con esto. En Cadáver Exquisito, las personas que ya se acostumbraron a esta narrativa o que realmente, bueno, pues como yo estoy aquí, yo soy persona, yo soy el consumidor, eh, no me preocupo porque pues yo no estoy en la granja, yo no, yo no soy la comida. Y en el contra de la criada, justamente el hecho de que no todos son los beneficiados, solo unos cuantos, porque, ok, el modelo que proponen para repoblar, a algunos les hace sentido, pero ¿qué derechos estamos violentando? Y allí es la clave de lo que yo quiero hablar, al menos, ¿no? Cómo estas ideas terminan por empezar a cuestionar derechos fundamentales, derechos humanos. ¿Cómo es que se decide que ciertas personas eh, pueden tener estos derechos y cómo esas personas no son merecedoras de estos derechos, ¿no? ¿Cómo se decide eso? ¿El que tiene más poder? Ahí viene. Como decía, las ideas no son las que cambian el mundo por sí solas, o sea, solamente porque aquí está la idea. Las ideas cambian el mundo cuando suficientes personas piensan de la misma manera y entonces empiezan no solo a considerar esta idea como posible, sino que empiezan a reproducirla. Allí es donde está el gran problema. Hablemos de algunos ejemplos, algunas noticias recientes que ya pasaron algunas semanas, pero bueno, vamos a jalarlas, vamos a tocarlas, ¿no? Eh, Se hizo viral el discurso de Erika Kirk acerca de las drag wife. Ese es un movimiento que ya viene algunos años, empezó con lo de las chicas del clean look y muchos videos de muchas creadoras de contenido que pues hacen lo de mostrar su vida como drag wife, como esposa tradicional, ¿no? Que, ay, me levanto, atiendo a mi familia, atiendo a mi casa y me quedo en casa porque es mi esposo el que se encarga pues de la parte económica, que está muy bien. Recuerden que es el feminismo el que nos dio la opción de elegir esto como un estilo de vida, no que sea impositivo. Pero bueno, el problema con esto no es tanto que ese estilo de vida exista, sino que tú lo puedas elegir. Que en ese seminario que se hizo, que dirigió Erika y otras creadoras de contenido que creen en esto, hablaron de un tema importante que es ceder su voto para que su marido fuera la voz representativa de ambas, ¿no? O sea, ellas dicen, tú eres esposa tradicional porque es lo mejor, porque es lo que Dios dice que es correcto. Y bueno, pues como yo soy esposa, la verdad es que yo no tengo que saber de política, entonces le dejo la decisión a mi esposo porque él es la cabeza de la familia y él es el que puede tomar ese tipo de decisiones. Esa es la idea que reproducen, esa es la idea como que, en general, parafraseando, esa es la idea como que reproducen, esa es la idea que dicen que pues está bien y que deberíamos de considerar, ¿no? Una persona me dijo, es que eso está pasando en Estados Unidos. O sea, sí, pero poco después de que salió ese discurso, sale Javier Albarrán, que es un militante del Partido Acción Nacional, a decir que la idea de un voto por familia podría mejorar la democracia porque obliga como que a las personas del hogar a sentarse a discutir acerca de política y tomar una decisión en conjunto. Pero ¿qué garantiza que el jefe de familia se respete ese voto? En primera. Y en segunda, ¿cómo decidimos quién va a ser el jefe de familia? Nunca lo dijo este señor, pero se entiende un poco que el jefe de familia va a ser el papá, ¿no? Pero en un gran porcentaje de las casas mexicanas no hay la cabeza de familia como papá, sino está la jefa de familia como mamá. A veces no hay mamá, a veces no hay papá, a veces son los abuelos, eh, a veces las tías, en fin, hay mucha diversidad aquí en México, sobre todo de las familias. Y hablo de México porque esta idea de este señor que es militante, no es diputado ni nada, es militante del Partido de Acción Nacional, es lo que dijo, él, él sugirió, ¿no? En México, para México. Pero también se ven otra vez cortados muchísimos derechos. Por ejemplo, ¿qué pasa con los ancianos, con los adultos mayores? Ya no van a tener derecho a dar su voto, a expresar lo que ellos piensan. ¿Qué pasa con los adultos jóvenes? Tampoco van a tener derecho de expresar su punto de vista en la política, porque todos tenemos un punto de vista. A veces allí medio confundido, a veces poco informado, pero lo tenemos una manera de pensar y tenemos derecho a externar este voto, que debe ser
de manera particular, que sí debe ser como que muy propio, es mi derecho de participar como yo quiera en la política. Ahí como que el datillo, no solo como que, ay, las mujeres, también hay que pensar en estos otros grupos. Y me pongo yo como ejemplo, ¿no? Yo en mi casa vivo solo yo, soy una persona por familia. ¿Cómo me van a dar como la posibilidad de que yo vote sola? O porque soy mujer, o porque soy solo yo, porque no se considera como que familia lo que yo soy aquí. Tengo que regresar a casa de mis padres y dejar que mis padres, ya sea mi mamá o mi papá, ejerzan el voto por mí. Tengo 32 años, o sea, ¿cómo voy a agarrar y voy a hacer eso? ¿Por qué? Porque pues, estoy sola, estoy soltera. Ahí como que empiezan a cuestionarse como que muchísimas cosas. Y además de esto, sale Natalia Torres también a hablar sobre los exámenes para votar. Ella argumenta que necesitamos tener cierto conocimiento sobre los poderes de la nación, ejecutivo, legislativo y judicial. Algo que no menciona es también sobre las representaciones, que tenemos 9 representantes a nivel estatal, federal y municipal. Por si no lo sabes, y aquí voy a sacar un poco de mi lado de docente de formación cívica y ética. El poder ejecutivo está representado en municipal, en federal, estatal y municipal. Y tenemos nuestros representantes. Ejecutivo federal es la presidencia de la República, ejecutivo, siempre ejecutivo, pero estatal es el gobernador de cada estado. Y el ejecutivo municipal es el alcalde o presidente municipal. O sea, cada municipio. Allí solo ya tenemos 3 y estamos hablando solo del poder ejecutivo y también entra el poder legislativo estatal, el poder legislativo federal, el poder legislativo municipal y así también el poder judicial federal, estatal y municipal. Son 3 por 3, 9 representantes. ¿Conocemos quiénes son esos representantes? ¿O nada más nos enseñaron presidente, gobernador y alcalde? O sea, en teoría, todo esto se debería de ver en secundaria, que es formación cívica se ve desde primaria, ¿no? Pero en teoría esta parte se debe de ver en secundaria. Al menos yo lo trabajo así, pero es un poco del sistema educativo que pueda poner esto en el currículum y ser un poco más específico en la importancia de la democracia, del derecho al voto, del pensamiento crítico para ejercer nuestro derecho al voto y toda esa parte también, pues de conocer un poco, al menos cómo funcionan los distritos, al menos acá en Yucatán, los distritos locales, cómo están distribuidos. Yo apenas bueno, desde el año pasado que estaba dando la clase volví como a investigar y me di cuenta de que redistribuyeron los distritos de acá de Yucatán y es como que, ah, mira, no estaba pendiente de esa noticia. Yo sabía que eran tantos, pero ahora resulta que son tantos. Entonces, es estar en constante información, en busca de información, ¿no? Aprender. Y sí, considero que sí debemos informarnos y sí, considero que se debe dar una mejor educación en las escuelas. Pero esto de los exámenes para votar, ¿quién va a elaborar el examen? ¿Quién lo va a calificar? ¿Qué conocimientos debes de presentar para ser apto para ejercer tu voto? También vemos derechos minimizados. Una persona que no sabe leer, que no sabe escribir, que comprende muy poco estos conocimientos porque hay un porcentaje considerable de personas que son analfabetas en México, cómo pueden o que viven en zonas muy alejadas y la verdad es que solamente terminan, por ejemplo, la primaria, cuando mucho la secundaria y ya se ponen a trabajar en el campo porque eso es lo que quisieron, porque eso es lo que tienen a su alcance, porque las condiciones eso es lo que les permite. No pueden acceder a lo mejor a vamos a organizar un examen, ¿no? Entonces, ¿qué conocimiento se requiere? ¿Quién va a elaborar el examen? ¿Quién lo va a calificar? ¿Cuál va a ser el criterio? Es un montón de cosas y no solamente es por decir, ay, vamos a elaborar un examen. Es un poco más complicado y vean cómo desde la Stratwife que sucedió toda esta idea que sucede en Estados Unidos, o sea, no la idea de la Stratwife, sino más bien el discurso que propone todo este conjunto de personas que estuvieron con Erika Kirk, de decir, el voto lo ejerce mi marido, porque él es el que tiene como que la cabeza de familia, brinca a México a la propuesta, que si solamente es una propuesta, solo es una idea, de este señor Javier Albarrán que dice un voto por familia, y como eso brinca hacia, no todos deberíamos de votar porque tenemos que demostrar cierto conocimiento. Fíjense cómo el hilo de pensamientos, todos ellos van cuestionando poco a poco derechos. Los van cuestionando poco a poco. Y así empezaron las cuestiones de derechos, por ejemplo, de todo lo que sucede en Afganistán, que me duele mucho no poder ayudar a estas mujeres de verdad, pero así pasó, bueno, un poco por la guerra que sucedió
y de la guerra se abrió la puerta para que entrase el régimen talibán y de allí pues las mujeres poco a poco fueron perdiendo derechos. No estamos hablando específicamente de que el día de mañana aquí en México vamos a estar así, pero estas ideas se normalizan, estas ideas como que se van, bueno, para que podamos entender esta parte. Las ideas tienen un ciclo de vida. En este ciclo de vida primero aparecen. Alguien las dice, de repente parecen ridículas, pero luego se comparten. Empiezan a repetirse entre las personas y depende de cómo se repitan, ¿no? Desde el convencimiento o desde este es ridículo. Cruzan fronteras, como ya demostramos con lo que pasó desde Estados Unidos para acá a México. Se empiezan a volver familiares entre las personas y así como que, ah, bueno, pues es que todos están hablando acerca de eso. Se adaptan, se normalizan, empiezan a normalizarse. No, pues es que yo creo que sí. Más allá de si eres conservador o progresista, el hecho es que la repetición de estas ideas entra aquí. Y el peligro viene si no se cuestionan, si tú como individuos no las cuestionas, porque entonces alguien interesado justamente en este tipo de ideas, sean conservadoras o sean progresistas, alguien interesado en ese tipo de ideas, se hace la pregunta, ¿y si las aplicamos? Y entonces empiezan a discutir con una aplicación práctica. Y puede ser que se apliquen y puede ser que no. Allí es como un discurso se reproduce y permea la mente de las personas y entonces empezamos a considerarlos y empezamos a... Vaya, este es el peligro de las ideas, ¿no? Que el hecho de que hablar sobre una cosa y puede agarrar y puede llegar a las demás personas y el peligro está en que si uno de manera individual no usa el pensamiento crítico para considerar no solo los pros y los contras, sino también qué tanto está dañando esto los derechos de las otras personas, es allí donde no creo que un nuevo régimen, que una nueva ley deba de dañar los derechos de otras personas. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra tu pensamiento crítico y es donde entran ciertas normas éticas y es donde tienes que ponerte un poquito a pensar y no solamente a reproducir un discurso. Alguien me dijo una vez que yo también estaba reproduciendo discursos, es como que no, antes de que yo hable de algo, trato de investigar. No me superinformo, debo de decirlo, no es como que yo haga una tesis doctoral acerca de lo que voy a hablar, pero sí, por ejemplo, para hacer este video hice una investigación, asenté ideas. ¿Para qué? Para que yo pueda, uno, darle un hilo a mis ideas y dos, hablar de algo que es muy importante. Aquí, más allá de hablar acerca de lo de las tradwise o el voto por familia o los exámenes para votar, estoy hablando más bien de la importancia de cuestionarnos estas ideas que llegan a nosotros para poder saber si estas ideas resuenan con nosotros, estamos de acuerdo con ellas y sobre todo el invitar a tener siempre presente los derechos humanos, porque eso es lo único que no se deben de cuestionar, los derechos humanos. Si, si los derechos humanos los empezamos a cuestionar, el día de mañana vamos a decir que está bien comer humanos o que está bien obligar a las mujeres a hacer solamente un incubador. Pero bueno, entonces, quiero cerrar con una pregunta, ¿no? Es qué hacemos con una idea, pues parece radical. Yo les invito a cuestionarla. Pensar es complicado, sí, pero es nuestro derecho y también nuestra obligación. Y bueno, pues eso sería todo por el episodio de hoy. Espero que me puedan dejar en sus comentarios acerca de qué piensan de todo esto. Y bueno, nos estaremos viendo en un siguiente capítulo. Yo soy Sol, este es su espacio y tengamos conversaciones. Bye bye.